Bueno, buenas tardes a todos. Soy Sonia Brull, la directora del Grupo de Ingeniería de Superficies de la UTN, Facultad Regional Concepción del Uruguay. Bienvenidos a una nueva charla de nuestro ciclo de charlas virtuales invitadas. Hoy tenemos el gusto de tener a Marta Brizuela con nosotros desde San Sebastián, España. Que está haciendo un gran esfuerzo en la oficina a las 9 de la noche, pero bueno, muchas gracias. Marta es licenciada en Ciencias Físicas de la Universidad de Valladolid y doctora en el programa de Ingeniería de Materiales de la Universidad del País Vasco. Entró allá cuando terminó la carrera como becaria a trabajar en esta misma institución que antes tenía otro nombre, INASMET, y en este momento es responsable del KET o KET transversal de Ingeniería de Superficies de Tecnalia, que ya nos dirás qué es, KET, que queda también en San Sebastián, en País Vasco. Así que bueno, Marta tiene una vasta experiencia en recubrimientos, CVD, PVD, específicamente, y en su caracterización. Nos hemos cruzado varias veces en algunos congresos. Uno de nuestros estudiantes del GIS, Ignacio Tavares, estuvo becado en Tecnalia el año pasado para hacer su proyecto final de grado. Así que bueno, esperemos que se repita alguna posibilidad cuando la pandemia nos dé permiso. Bueno, listo, Marta, bienvenida, y cuando tú quieras, comenzamos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la introducción y por la invitación a daros esta charla. He comentado antes con Sonia que he pensado dividir mi charla en tres apartados. Primero os voy a contar un poco lo que es Tecnalia. Me vais a permitir que os tutee, pero ya sabéis que aquí a este lado del charco hablamos así. Os voy a contar primeramente lo que es Tecnalia, luego os comentaré algunas actividades del Grupo de Ingeniería de Superficies y finalmente iremos a algo más científico, más específico, que en lo que yo he desarrollado gran parte de mi carrera, que es lo que tiene que ver con lubricantes sólidos aplicados por PVD Magnetron Sputtering. ¿Vale? Así que bueno, empiezo a compartir mi pantalla. Bueno, sois casi unos privilegiados porque acabamos de estrenar logo, así que sois casi de los primeros que vais a ver el nuevo logo de Tecnalia, pero bueno, supongo que muchos de vosotros no sabréis qué es Tecnalia, ¿no? Y es lo que voy a intentar explicaros. Tecnalia, a ver, no pasa. No me deja ahora avanzar. No, pero ya va a pasar. Intenta apretar la barra espaciadora y el mouse, y en un momento, o el mouse, botón derecho, siguiente. Sí, pero no me deja, no, se ha quedado. Ah, sí, ahora. Ahí va. Un momentito. Vale, bueno. Tecnalia es un centro de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico de España. Es el primer centro tecnológico privado de estas características en España, que es un centro tecnológico sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de quiebra tampoco. Somos miembros de una alianza que se llama el Basque Research and Technology Alliance. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados, la sede central está en el norte de España, en el País Vasco. Tenemos oficinas en otras zonas de España y también oficinas en otras partes del mundo, como China, Colombia, Italia, México. Y también tenemos laboratorios en Tecnalia, Francia. ¿Dónde estamos situados? Tecnalia está situado dentro de la cadena de valor entre la investigación básica y el desarrollo tecnológico. Justamente estamos en el medio, estamos en la investigación aplicada. Hay parte de nuestro trabajo que es investigación básica, parte que está muy orientada al desarrollo tecnológico, pero sobre todo estamos en el centro, en la investigación aplicada. La visión de Tecnalia es ser agentes de transformación de las empresas
y de la sociedad para su adaptación a los retos de un futuro en continua evolución. Detrás de la tecnología hay muchas personas. En Tecnalia somos ahora mismo 1.472 personas en plantilla, de las cuales 44% somos mujeres y 56 hombres. Somos un total de 267 doctores y 31 nacionalidades diferentes. Colaboramos con las empresas e instituciones para mejorar su competitividad, la calidad de la vida de las personas y lograr un crecimiento sostenible. Intentamos siempre comprometernos con los resultados pensando en el cliente y haciéndole las cosas sencillas, cercanas y además útiles. Y queremos construir un mundo mejor a través de la investigación tecnológica y la innovación. ¿Cómo trabajamos? Pues intentamos que los resultados de nuestra investigación generen impacto económico. Se han hecho estudios, ¿no?, de cómo es ese impacto empresarial en la actividad, y por cada euro que una empresa invierte en I+D con nosotros, eso genera un ingreso en la empresa en 10,3 euros en su cuenta de resultados. Y además, por cada puesto de trabajo en Tecnalia, que se mantiene en Tecnalia, se generan 5 puestos más de trabajo en el País Vasco. Para esto lo hacemos a través de la excelencia multitecnológica. Para ello contamos con un equipo multidisciplinar para anticiparnos a las necesidades actuales y futuras a través de la hibridación tecnológica. Algunos datos respecto a publicaciones y tesis doctorales de este año, del 2020, como veis tenemos 300, hasta el día de hoy 328 publicaciones científicas, de las cuales 146 están en el primer cuartil. Actualmente somos 267 doctores y se están dirigiendo 111 tesis doctorales y se han leído 17. La estrategia de Tecnalia está organizada en función de por tecnologías. Vamos a hablar un poquito de estas tecnologías. Esas tecnologías se caracterizan por su relevancia tecnológica, capacidades científico-tecnológicas, demanda de mercado y masa crítica investigadora para lograr el mayor impacto en el mercado. Actualmente en Tecnalia tenemos todas estas tecnologías especializadas. Las especializadas están en principio solo orientadas en algún mercado en concreto, y lo que llamamos tecnologías transversales, como indica su nombre, están orientadas a varios mercados. Precisamente una de esas tecnologías transversales, como comentaba Sonia al principio de la introducción, es la ingeniería de superficies, que es una Key Enable Technology dentro de Tecnalia. En Tecnalia intentamos transformar el conocimiento en beneficio para la empresa y en valor para la sociedad. Algunos datos sobre nuestra actividad. Tenemos unos ingresos de unos 114 millones de euros, de los cuales casi el 50% los conseguimos a través de financiación en proyectos bajo contrato. Un 29% viene de financiación pública competitiva, es decir, tenemos que presentarnos a programas, ser mejores que otros, etc. Y un 22% viene de financiación pública no competitiva. Pero esta financiación pública no competitiva nos la otorgan en función de unos indicadores que tienen que ver con por ejemplo, número de artículos publicados, patentes, transferencia de investigadores a la empresa, etc. Número de proyectos bajo contrato, etc. Bueno, el objetivo de Tecnalia es ser el socio tecnológico de todas las empresas, no importa el tamaño, sea cual sea su necesidad en I+D. Y estamos trabajando o trabajamos según ámbitos de actuación. Estos ámbitos de actuación están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y son la transición energética, la salud personalizada, la movilidad sostenible, la fabricación inteligente, el ecosistema urbano y la transformación digital. Bueno, ¿cómo nos relacionamos con las empresas? Pues básicamente hacemos 3 tipos de trabajos, desde servicios de laboratorio, más que nada relacionado con ensayos directamente
ensayos de materiales, bueno, de equipos, etcétera, proyectos de I+D y además desarrollamos oportunidades de inversión. Colaboramos con la empresa. Actualmente Tecnalia en el tramo 2011-2020 ha trabajado con más de 7.800 clientes diferentes, de los cuales un 75% son pequeñas y medianas empresas, un 25% gran empresa. Y las encuestas de satisfacción dicen que nuestros clientes están satisfechos, con un 8,7 sobre 10 nos asignan. Bueno, estos son algunos de nuestros clientes con los que trabajamos y estas algunas de las alianzas que tenemos con otros centros de investigación, centros tecnológicos, universidades, etc. Además, Tecnalia es un referente en Europa. Somos la primera organización privada en España en contratación, participación y liderazgo en proyectos del programa Horizon 2020 en la Unión Europea, que está actualmente, que acaba de ser cerrado. Ahora mismo está en vigor el Horizon Europe, pero en el Horizon 2020 tuvimos estos datos. Y además estamos en el puesto número 12 entre las 2.900 organizaciones europeas de investigación. Hemos liderado en Horizon 2020 68 proyectos, lo que ha generado una contratación de 178 millones de euros. Y os voy a introducir lo que es Tecnalia Ventures. Tecnalia Ventures es la oficina de transferencia tecnológica de Tecnalia. Es una empresa 100% Tecnalia con el objetivo de valorizar la I+D, identificando y desplegando oportunidades de negocio. Para ello, Tecnalia Ventures identifica problemas y necesidades de mercado claramente, a lo que le podemos dar una solución tecnológica e intenta acelerar el proceso de transferencia al mercado de esas soluciones tecnológicas, bien mediante licencias, bien mediante startups. Y lo hace además también incluso buscando inversión privada para desarrollar esos negocios. Podemos decir que Tecnalia es actualmente la tercera organización privada española en solicitudes de patentes europeas, destacando su ratio de éxito del 92% en solicitudes EPO y PCT concedidas desde el 2012. Y además, la tasa de supervivencia de empresas de nueva base tecnológica de Tecnalia en los últimos 5 años es del 100%. Actualmente Tecnalia tiene 20 empresas empresas tecnológicas activas. Estas son algunas de ellas. Bueno, esto es la breve introducción que os quería hacer de Tecnalia. Voy a parar un momentito la presentación y ahora os voy a comentar. Vamos a comentar. Vale. Os voy a comentar concretamente qué hace el grupo de ingeniería de superficies en Tecnalia. Antes de nada quería comentaros que el grupo de ingeniería de superficies de Tecnalia es un grupo muy longevo, casi con los inicios del previo centro que fue INASMED. Llevamos más de 30 años trabajando en ingeniería de superficies. La presentación la voy a dividir en estas 4 apartados. Primero vamos a hablar de algunas actividades, qué hacemos como ingeniería de superficies, con qué tecnologías trabajamos, algunas de las aplicaciones, qué hacemos también en cuanto a evaluación y validación. Y luego al final os voy a comentar respecto a algunos activos que tenemos en el grupo. Bueno, vamos a las actividades. ¿Qué es lo que hacemos para nuestros clientes? El grupo de ingeniería de superficies de Tecnalia busca para nuestros clientes, selecciona materiales en combinación con recubrimientos y tratamientos superficiales para una necesidad determinada. En ocasiones también desarrolla esos nuevos recubrimientos y procesos de tratamientos superficiales.
Incluso con algunas tecnologías, incluso desarrollamos la propia tecnología, propiamente dicho. Y lo hacemos siempre o casi siempre a una escala piloto o a escala semi-industrial. Además, a veces damos el servicio de hacer pequeños lotes con esos recubrimientos o tratamientos que hemos desarrollado para validación por nuestros clientes. También evaluamos esos tratamientos y recubrimientos en condiciones relevantes de laboratorio y en campo. Y además muchas veces nuestro trabajo a veces empieza desde un análisis de fallo, ¿no? Que algunos de nuestros clientes pues, vienen a Tecnalia porque tienen tienen un fallo en uno de sus componentes, se determina que ese fallo viene por un problema en la superficie, entonces junto con el grupo de análisis de fallo identificamos esos fallos y ayudamos a identificar al cliente de dónde viene el fallo y además a determinar especificaciones para el futuro no tener estos problemas. Y todo esto lo hacemos para distintas aplicaciones. El core del grupo ha trabajado siempre en aplicaciones tribológicas, todo lo que tiene que ver con mejorar el desgaste o disminuirlo, bajos coeficientes de fricción, aplicaciones anticorrosivas, resistencia a la alta temperatura, otras aplicaciones funcionales, bien sean biológicas, ópticas, eléctricas, omnifóbicas, aplicaciones en membranas, etc. ¿Con qué tecnologías trabajamos? Pues podemos decir que en el grupo trabajamos. Tenemos dos grandes líneas tecnológicas, lo que llamamos tecnologías asistidas por plasma o tecnologías DRY, que trabajamos con PVD, Physical Vapor Deposition, tanto en configuración DC como con media frecuencia, como con tecnología Hypins, que es una nueva tecnología que trabaja con unos plasmas más ionizados y por lo tanto los recubrimientos que podemos producir son más densos y por lo tanto tienen mejores funcionalidades. Trabajamos también con tratamientos asistidos por plasma, por ejemplo, para plasma nitrurar, aceros, y además podemos utilizar estos procesos en combinación con tratamientos duples, o sea, a posteriori aplicando un recubrimiento, por ejemplo, grafítico. También utilizamos plasma para funcionalizar sobre todo polímeros, por ejemplo, mediante plasma de microondas. Y tenemos también en el grupo distintas técnicas de proyección térmica, entre las cuales están proyección térmica atmosférica, HVOF, HVAF, detonación. Aquí, justamente con estas tecnologías, es donde Tecnalia ha desarrollado incluso tecnología propia. En lo que tiene que ver, o lo que llamamos con Wet Technologies, sobre todo trabajamos con tratamientos de conversión químicos, electrodeposición, bien con técnicas convencionales como con líquidos iónicos, tecnología Sol-Gel. La tecnología Sol-Gel nos permite depositar recubrimientos desde totalmente inorgánicos a recubrimientos híbridos, o sea, una combinación de orgánico e inorgánico. Podemos hacer recubrimientos densos, porosos, multicapa, etcétera, y además se pueden aplicar en distintos sustratos. Y con la tecnología de líquidos iónicos hemos trabajado y trabajamos en depositar recubrimientos, por ejemplo, recubrimientos como aluminio, titanio, que no se pueden depositar mediante tecnología acuosa. Y por ejemplo, algunos de estos recubrimientos pues, sustituyen a otros recubrimientos como puede ser el cambio electrolítico, y con lo cual tenemos un impacto medioambiental reducido.
También trabajamos con tecnologías de electroless, con texturizado, pero en este caso el texturizado, creo que hace unas semanas habéis estado hablando sobre texturizado láser. Aquí se trabaja con técnicas de litografía para hacer micro y nanoprinting. También en este caso trabajamos, como os comentaba, con plantas piloto. Plantas piloto pues, para siempre hacer esos tratamientos de una forma automatizada y controlada, y además poder trabajar con piezas de geometrías complejas. Bueno, algunos ejemplos de aplicaciones con las que hemos trabajado. Como os comentaba antes, la tribología ha sido uno de los grandes drivers del grupo para el cual hemos desarrollado muchísimos recubrimientos. Aquí cabe destacar todo lo que hemos trabajado de recubrimientos duros, bien en forma de multicapa o recubrimientos nanoestructurados para aplicaciones de mecanizado, de estampado, etc. También hemos aplicado recubrimientos, por ejemplo, basados en DLC, Diamond Like Carbon, para aplicaciones en distintos componentes de prótesis, de rodilla, de cadera. Y luego lo que os voy a comentar al final un poco más en detalle, aplicaciones en lubricantes sólidos para aplicaciones, por ejemplo, en espacio o aplicaciones criogénicas. También algunos de los recubrimientos de las aplicaciones con las que hemos trabajado han sido recubrimientos para pistones de coches, de moto, etc. Otro ejemplo de aplicaciones tribológicas es todo lo que hemos hecho de nitruración por plasma en aceros inoxidables a través de tecnología o bien en DC o bien en rejilla activa. Aquí el gran reto ha sido nitrurar estas superficies, o sea, endurecerlas, pero no perder resistencia a la corrosión de estas aleaciones. Hemos trabajado en distintos aceros inoxidables como 316L, 155pH, etc. Y además hemos trabajado en la combinación de estos nituraciones por plasma con un posterior tratamiento grafítico para mejorar las propiedades tribológicas. Algunos ejemplos de tratamientos de superficie que tienen que ver con aplicaciones sobre todo de resistencia a la corrosión, pues por ejemplo hemos trabajado en tratamientos de conversión para aleaciones ligeras como el aluminio. Hemos trabajado también en tratamientos de corrosión para aleaciones de magnesio. Y muchas veces también hemos buscado o buscamos esa protección a la corrosión en combinación con una determinada apariencia estética. Y eso, por ejemplo, lo hemos logrado mediante recubrimientos aplicados por Solgen, en el que hemos dado cierta coloración. También hemos buscado estos recubrimientos resistentes, por ejemplo, a la corrosión, para algunas aplicaciones en aeronáutica, buscando cierto impacto medioambiental positivo, o por lo menos que no sean tan dañinos, por ejemplo, como puede ser el cadmio. Incluso últimamente hemos trabajado en el pasivado de aceros inoxidables con ácido cítrico, en vez de con ácido nítrico, que es actualmente el estado del arte. También últimamente, relacionado con la fabricación aditiva,
pues la aplicación de determinados tratamientos de superficie en piezas de fabricación aditiva, pues bueno, es un camino por explorar, ¿no? Más aplicaciones de ingeniería de superficies en recubrimientos protectores a la corrosión, pues por ejemplo tenemos un activo que llamamos Iruquad, que es un recubrimiento Sol-Gel, que es un recubrimiento en este caso híbrido, que es un recubrimiento que bueno, sirve para variedad de sustratos. Aquí por ejemplo podemos observar este recubrimiento aplicado sobre acero galvanizado y después de exponerlo a cámara de niebla salina durante, por ejemplo, hasta 1000 horas. Y podemos ver la diferencia que hay entre el acero galvanizado con y sin recubrimiento. Asimismo, incluso en los ensayos de corrosión cíclica, la aplicación de este recubrimiento es beneficioso. Otras aplicaciones pueden ser también, como comentábamos anteriormente, tratamientos de ácido cítrico para procesos de preparación y pasivado de ácido cítrico. Otras aplicaciones, pues aplicaciones ópticas. En los últimos años también hemos aplicado en distintos recubrimientos ópticos. Por ejemplo, tenemos un recubrimiento que se llama Arbicoat, que es un recubrimiento, en este caso es un recubrimiento Sol-Gel, es un recubrimiento inorgánico en este caso, en el que hemos controlado su porosidad y mediante el control de esa porosidad hemos logrado modular su índice de refracción. Y modulando ese índice de refracción, aplicándolo, por ejemplo, al vidrio en fotovoltaica, conseguimos que aumente la transmitancia. El aumento de la transmitancia en el vidrio se conlleva un incremento en las eficiencias de la célula fotovoltaica, por ejemplo, de hasta un 2%. Además, estos recubrimientos tienen buenas propiedades mecánicas y de resistencia a la abrasión. Y además, este recubrimiento lo hemos ensayado en módulos fotovoltaicos que se han expuesto durante 18 meses en los tejados de nuestras instalaciones en Derio y actualmente están en el desierto de Atacama. Otras aplicaciones ópticas, pues en este caso es la tecnología la tecnología PVD, en el que estamos trabajando con, en este caso, por ejemplo, espejos dieléctricos, en el que aplicando una capa reflectante y combinándola con una capa dieléctrica, por ejemplo, de SiO(X), en forma de nanoperiodo, conseguimos una alta transmitancia del espejo y una alta durabilidad. Otras aplicaciones más recientes, pero que están mucho en boga, es, por ejemplo, recubrimientos omnifóbicos, en concreto, recubrimientos antihielo. En este caso, estamos trabajando en un proyecto europeo con un recubrimiento Sol-Gel, en este caso también híbrido, que se ha aplicado sobre distintos sustratos, en este caso aluminio, algunos polímeros, y hemos observado que mediante este recubrimiento, que tiene una baja energía superficial, conseguimos que la adherencia del hielo sea menor. Por lo tanto, es un recubrimiento antihielo. Otras aplicaciones funcionales, en este caso biomédicas, por ejemplo, hemos trabajado con recubrimientos antimicrobianos y además resistentes al desgaste, por ejemplo, para aplicación en material quirúrgico, recubrimientos en su caso basados en nitruro de titanio con plata, que además demostramos que eran biocompatibles y además que tenían cierta resistencia al desgaste.
Otras aplicaciones, en este caso en el campo eléctrico o de energía, pues recubrimientos con una baja resistencia de contacto. Trabajamos también con recubrimientos o bien que son eléctricamente conductores o conductores dieléctricos. Últimamente estamos trabajando en generación triboeléctrica a través de materiales dieléctricos y además estamos monitorizando los parámetros eléctricos. Otras aplicaciones de la ingeniería superficie en este caso es, hemos trabajado en la separación de hidrógeno mediante membranas basadas en paladio. Esto ha dado lugar a una de las spin-offs que anteriormente os presentaba en el inicio de la presentación H2A. Pues en el inicio se trabajó en membranas de paladio y ese recubrimiento que separa el hidrógeno, pues se trabajó tanto en PVD por magnetron sputtering como por técnicas de electrolés. Otras aplicaciones que nos están llegando últimamente y que están muy en boga son, por ejemplo, aplicaciones en el sector de industria de la ciencia. Hemos tenido algunos trabajos para recubrimiento de componentes para el reactor de fusión ITER, por ejemplo, recubrimientos de alúmina y sílica en determinados sensores y aplicaciones de algunas capas, como pueden ser titanio, sobre tejas de berilio para el posterior proceso de HIP que estas tejas de berilio tienen que sufrir. Además, hemos desarrollado algún equipamiento en concreto para medida de TCC, Thermal Conductance Coefficient, tanto en 1D como en 3D. Otras aplicaciones también en el campo de la energía, lo que tiene que ver con recubrimientos termoeléctricos. También hemos estado trabajando y esto ha dado lugar a una tesis que se va a finalizar en breve a baterías de capa fina, en las que se ha trabajado tanto en distintos componentes de la pila, por técnicas de magnetron sputtering. Y también en el pasado hemos trabajado mucho en distintos componentes para células tanto células de combustible como para electrolizadores, desde componentes para los catalizadores hasta recubrimientos protectores para las placas bipolares, etc. Esto en este caso por magnetron sputtering. Bueno, y además otra de las funciones que hacemos es evaluamos y validamos tanto nuestros recubrimientos y tratamientos como los que están disponibles en el mercado para nuestros clientes. Entonces, tenemos ensayos específicos tanto de abrasión como de erosión. Tenemos un extenso equipamiento de distintos tribómetros en el que podemos evaluar las propiedades tribológicas de distintos tribosistemas en distintas condiciones ambientales, tanto en atmósfera controlada de nitrógeno, como en humedad, en seco, con lubricación, en vacío, a alta temperatura, hasta 800 grados, a temperaturas crío. Podemos hacer estos ensayos tribológicos tanto en pin on disk como en modo reciprocado, y además podemos evaluar el coeficiente de fricción estático, el dinámico, la resistencia de contacto, etc. Además, en las instalaciones de Tecnalia hay un
un muy buen equipado laboratorio de corrosión, en el que se pueden hacer muchísimos ensayos de corrosión, desde lo que tiene que ver con ensayos acelerados en cámara de neonasalina, en Kesternis, en ensayos de corrosión de degradación, bajo fatiga, en inmersión, etc. Y además Tecnalia tiene un laboratorio flotante en el que podemos ensayar probetas directamente, bueno, las probetas es un laboratorio que está en el mar y ahí podemos exponer probetas durante X tiempo y analizarlas. Y además, en breve vamos a poder incluso ensayar en ese laboratorio componentes. También podemos evaluar la actividad tanto biocida como antifouling con distintos métodos, efectos biofouling directamente en el puerto de pasajes, en offshore, como comentaba antes. Y además en Tecnalia también se tienen unos laboratorios eléctricos específicos tanto para alto voltaje como para bajo voltaje. Además también podemos hacer detección de fugas y ensayos de esas fugas en componentes, por ejemplo, como comentaba antes, o que tiene que ver con componentes ahora mismo para ITER. Bueno, y yo creo que, bueno, faltan 20 minutos, igual voy a pasar a la parte de los lubricantes sólidos, a la parte, vamos a decir, más científica y en la que yo en primera persona más he trabajado. Voy a parar un momentito. Bueno. Bueno, como os comentaba, la última parte de mi presentación va a estar relacionada con lubricantes sólidos, en este caso recubrimientos basados en bisulfuro de molibdeno con carburo de tungsteno para aplicaciones tribológicas. El índice de la presentación, pues empezaremos explicando por qué estos recubrimientos, hablaremos de algunas de sus propiedades. Hablaremos de cómo hemos ensayado estos recubrimientos, que los hemos ensayado tanto en vacío como en humedad, como en el propio espacio, en la Estación Espacial Internacional. Además, hemos evaluado extensivamente las propiedades tribológicas de estos recubrimientos en distintas condiciones. Y por último, la aplicación en concreto de estos lubricantes sólidos en un componente que se llaman Harmonic Drive Gears. Bueno, la tribología espacial es la que ha dado lugar o la que ha empujado más fuertemente al desarrollo de la lubricación sólida. Ya en el 95 la NASA identificó que había un gran número de satélites que fallaban tanto en operación, en la fase de operación como cualificación debido a problemas tribológicos. A día de hoy se está pidiendo cada vez más a los lubricantes para espacio, tanto en cuestiones de duración de la misión, complejidad de los vehículos, etc. Y eso está empujando a los lubricantes al límite. El objetivo que teníamos era desarrollar recubrimientos que puedan durar más que los actuales lubricantes sólidos y además incrementar las posibilidades de ensayar estos lubricantes y estos componentes en tierra, porque a veces
los ensayos que se hacen en tierra son tan extensos y tan tediosos que a veces dan lugar a que el lubricante que se aplica pueda dañarse. Por lo tanto, nuestra motivación en el desarrollo de estos lubricantes sólidos fue el desarrollo de capas finas, en este caso basadas en bisulfuro de molibdeno, con una durabilidad mayor en vacío, pero además con propiedades mejoradas, tanto en atmósfera, a distintas condiciones de humedad. Además, bueno, Tecnalia empezamos el trabajo aleando estas capas de bisulfuro de molibdeno con titanio y luego, bueno, exploramos otros dopantes, pero finalmente los recubrimientos que mejor se comportaron fueron los recubrimientos dopados con carburo de wolframio. ¿Por qué? Pues bueno, por las propias propiedades del carburo de wolframio, porque había en literatura algunas combinaciones exitosas de combinaciones de carbono y carburo de tungsteno y además estas aleaciones pues, no habían sido reportadas anteriormente. Bueno, la idea inicial que teníamos era intentar desarrollar un recubrimiento nanocompuesto donde tuviéramos una matriz blanda de bisulfuro de molibdeno en la que había unos nanocristalitos de carburo de tungsteno. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues estos recubrimientos los desarrollamos mediante la tecnología de PVD, en concreto de magnetron sputtering. Y bueno, como veis, este equipo es un equipo industrial. Bueno, para ello trabajamos con targets de bisulfuro de molibdeno y carburo de tungsteno. Introducíamos dentro de la cámara de vacío un target de titanio, pero que lo usábamos como gathering para, vamos a decir, si quedaba algo de humedad dentro de la cámara, eliminarla con ese gathering de titanio. Los recubrimientos pues, tenían un espesor entre 1 y 1,5 micras. Bueno, hicimos caracterización básica de estos recubrimientos, análisis de sus propiedades mecánicas mediante nanimentación, ensayos de adhesión, análisis microestructural mediante EMMA, XPS, SEM y TEM. Y además, como os comentaba, pues para seleccionar estos recubrimientos, pues primero evaluamos los recubrimientos en vacío. Luego de estos recubrimientos en vacío ensayamos también estos recubrimientos a distintos niveles de humedad. Y los mejores recubrimientos se ensayaron en Tribolab. Tribolab fue un laboratorio de tribología espacial que se instaló en la Estación Espacial Internacional. Pero previamente a la instalación de este equipo en la Estación Espacial Internacional usamos este modelo de vacío para validar el propio tribómetro que se iba a instalar en el espacio a posteriori y para validar los recubrimientos. Bueno, estos recubrimientos al final son recubrimientos blandos, con una dureza que oscila entre los 5 y 6 gigapascales. Y en todos los casos se observó pues, que teníamos una buena, mejor diría, buena y razonable adherencia al sustrato. Bueno, analizamos en profundidad mediante, por ejemplo, XPS, estos recubrimientos y bueno, por un lado veíamos que teníamos muy poco oxígeno dentro del recubrimiento y bueno, se veía claramente la estructura del recubrimiento en el que teníamos una intercara rica en carburo de tungsteno y luego la parte rica de bisulfuro de molibdeno dopado con carburo de tungsteno.
Veíamos que además el ratio entre el azufre y el molibdeno era 1,55, o sea, mayor que 1,2, lo cual ya nos está dando una indicación de que íbamos a tener algunas propiedades tribológicas según habían reportado otros autores. Bueno, estas son algunas imágenes del recubrimiento donde veíamos que era una capa densa, uniforme, sin recubrimiento, sin crecimiento columnar. Y cuando hicimos TEM, esta imagen que podéis ver es de TEM, pues veíamos esa zona rica en bisulfuro de molibdeno con carburo de tungsteno y la intercara claramente la zona más oscura donde estaba nuestra capa de carburo de tungsteno. Y podíamos ver, se quiere vislumbrar que tenemos una estructura a nivel de multicapa con un nanoperiodo. Bueno, pues cuando evaluamos estos recubrimientos en vacío, pues observamos que en algunas ocasiones estos recubrimientos superaban más del millón de ciclos a una presión de contacto de 0,75. Y además observábamos que después de ese periodo inicial o zona de steady state, de acoplamiento, perdón, pues teníamos un coeficiente de fricción que rondaba los 0,03. Cuando comparábamos nuestros datos con los datos reportados para bisulfuro de molibdeno puro, pues veíamos que nuestros recubrimientos tenían una mayor durabilidad que los recubrimientos que son el estado del arte, ¿no? Que es bisulfuro de molibdeno puro. Bueno, cuando analizábamos además el mecanismo de lubricación, pues veíamos que había material transferido del disco a la bola, claramente. Y luego, como comentábamos, estos recubrimientos seleccionados pues, se ensayaron extensamente en un tribómetro, que es el que veis en la imagen, que este es el modelo de vacío de lo que luego fue el modelo de vuelo de Tribolab, el tribómetro que fue instalado en el espacio. Aquí la forma de aplicar la carga, como iban a ser ensayados en espacio, no era con un peso muerto, era con un muelle. Entonces veíamos durante el ensayo que había cierta variabilidad de la carga aplicada en el contacto. Pero de cualquier manera, en todos los casos, veíamos que los recubrimientos de bisulfuro de molibdeno dopados con carburo de tungsteno superaban a los recubrimientos puros de bisulfuro de molibdeno. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de distintas curvas. Arriba podemos ver el bisulfuro de molibdeno puro frente al bisulfuro de molibdeno en azul de carburo de tungsteno. Además, como comentaba al principio, uno de los objetivos de estos recubrimientos era que siguieran siendo lubricantes sólidos a ciertos grados de humedad. Entonces, ensayamos estos recubrimientos con humedades relativas que iban desde un 40 hasta un 80%. Y lo que observamos era que la durabilidad de estos recubrimientos pues iba disminuyendo según se incrementaba la humedad relativa, de 300.000 ciclos a 85.000 ciclos cuando llegábamos a un 80%, y el coeficiente de fricción iba incrementándose cuando incrementábamos la humedad relativa del ensayo. Pero de todos modos, incluso a esta humedad relativa alta, todavía podíamos ver que teníamos propiedades lubricantes, ¿no? de este recubrimiento. Bueno, como os comentaba antes, estos recubrimientos se ensayaron en la Estación Espacial Internacional
en la plataforma EUTED, que era una plataforma que estaba expuesta en la parte externa del laboratorio Columbus, el laboratorio europeo Columbus. Entonces, bueno, y lo que es el tribómetro se telecomandó desde tierra. Y se hicieron ensayos tanto en configuración básica de pin on disk como en propios rodamientos. Y aquí lo que obtuvimos es que los resultados que obtuvimos fueron muy similares a los resultados que habíamos obtenido en tierra. A posteriori, seguimos ensayando estos recubrimientos que habían sido ensayados de forma satisfactoria en el espacio, aplicados tanto sobre distintos sustratos como ensayados contra distintos materiales de bolas y pines. Pero todos ellos eran a distintos grados de aceros inoxidables. ¿Por qué? Porque ya teníamos en mente la aplicación de estos recubrimientos en unos mecanismos en concretos que se llaman Harmonic Drive Gears, que luego os voy a comentar. Bueno, en todos los casos, vamos a decir, observábamos que teníamos una alta durabilidad de todas las combinaciones ensayadas. Y como otro dato notorio es que los mejores resultados eran cuando el acabado superficial era de un RA de 0,2 micras. Esto ya había sido publicado para el bisulfuro de molibdeno puro, pero lo corroboramos también con nuestro recubrimiento. También estos recubrimientos se ensayaron sobre otros materiales como aleaciones de titanio, en concreto titanio 6, aluminio 4, vanadio. Y también observamos ese mejor comportamiento tribológico cuando teníamos un mayor RA. Lo que veíamos, esta es una comparativa del recubrimiento de bisulfuro de molibdeno puro versus el bisulfuro de molibdeno dopado con carburo de tungsteno. Y veíamos que la diferencia, cuando lo ensayábamos a un 10% de humedad relativa, la diferencia era mayor cuando las presiones de contacto eran más bajas. O sea, en el rango de 0,7 gigapascales, la diferencia de la capa dopada era bastante más notable. Y según íbamos aumentando esa presión de contacto a presiones de hasta 1,7, se iban igualando el comportamiento del bisulfuro de molibdeno con el carburo de tungsteno. Estos datos los tuvimos en cuenta justamente para la aplicación de estos recubrimientos en un Harmonic Drive Gear. Un Harmonic Drive Gear es este componente que podéis ver aquí. Si tenéis curiosidad, pues podéis clicar en este link de YouTube para ver cómo funciona, pero básicamente es un mecanismo que se va moviendo, ¿no? Va flectando. Entonces aplicamos esas capas de bisulfuro de molibdeno con carburo de tungsteno en distintas partes del Harmonic Drive Gear para ver si conseguíamos que estos Harmonic Drive Gears, que en condiciones de lubricación sólida, cuando empezamos el proyecto, pues estaban por debajo de 100 ciclos, conseguíamos una alta durabilidad. Además, se trabajó con distintas versiones del propio diseño del Harmonic Drive, distintas presiones de contacto, para intentar conseguir el máximo de la capa dopada. Bueno, lo que ensayamos estos Harmonic Drive en vacío a 24 grados y
la primera versión de este mecanismo, pues llegamos a hasta 13.500 ciclos y cuando empezamos el proyecto estábamos en 100 ciclos. Ya habíamos conseguido un buen resultado. Además se analizaba el stiffness del mecanismo antes y después y veíamos que en este caso había cierta degradación. El segundo ensayo paró hasta las 22.000 revoluciones y además en este caso veíamos que no había esta degradación en el stiffness. Seguimos trabajando en nuevas versiones de estos Harmonic Drive Gears y conseguimos incluso incrementar el número de ciclos hasta 17.500 y además el stiffness prácticamente era el mismo antes y después del ensayo. Con lo cual, habíamos conseguido, ¿no? Mejorar la durabilidad de estos Harmonic Drive Gears. Con lo cual, como comentaba, cuando empezamos el proyecto teníamos unos Harmonic Drive Gears que estaban en menos de 100 revoluciones y cuando acabamos el proyecto llegamos a variaciones que varían entre 13.500 y 22.000. Perdón. Con lo cual habíamos logrado que la aplicación de estos lubricantes sólidos sobre Harmonic Drive Gears pueda ser un hecho en condiciones de vacío y por lo tanto de espacio. Y bueno, esto ha sido todo que había preparado hoy. Si tenéis preguntas, pues estaré encantada de intentar responderlas. Bueno, Marta, te agradezco mucho, realmente muy interesante las dos partes, ¿no? La cantidad de aplicaciones que manejan en Tecnalia. Yo había estado de visita hace unos años y bueno, no me acordaba de todo. Además que en una vuelta de 1 hora tampoco se puede ver tanto. No. Y bueno, y luego este tema de la lubricación sólida que es tan interesante. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta, puede pedir la palabra y lo habilitamos para hablar, y si no, pueden escribir en el chat, como hacemos siempre, y lo compartimos con Marta. Perfecto. Así que dirán ustedes. Hola, buenas tardes y buenas noches, Marta. Sí. ¿Qué tal? Sí. Bueno, dos consultas para agregarme. Vi una planilla de ensayos. La verdad es que, bueno, no la interpreté del todo. Me pareció que trabajaron con un diseño de experimentos, pero no sé si es así o no. ¿Puede ser? ¿Algún o algo por el estilo? Sí, no es correcto lo que has visto. Has estado muy atento, sí. Trabajamos en algunas veces, en concreto, por ejemplo, la optimización del pasivado con ácido cítrico, empleamos la técnica del diseño de experimentos en este caso. Porque, bueno, en este caso eran muchísimos los aceros inoxidables que teníamos que tratar, eran así como 9, y varias las variables, ¿no?, de estudio que eran relevantes, ¿no? Entonces hicimos un diseño de experimentos, efectivamente. En algunas ocasiones aplicamos diseño de experimentos para hacer nuestras investigaciones. ¿Y sobre lubricantes sólidos también lo aplican o no? En el caso de los lubricantes sólidos, en este caso no lo usamos. Bueno, yo creo que también viene dado un poco por cómo nacen los proyectos, ¿no? Y la verdad es que los lubricantes sólidos
son casi tan viejos como yo en Tecnalia, que ya es decir. O sea, que yo empecé en el 98 a trabajar en Tecnalia y ahí estaban empezando, ¿no?, con los lubricantes sólidos. O sea que, y ha sido como poco a poco, que ha sido una línea que ha ido creciendo, y la verdad hemos tenido la suerte de seguir teniendo proyectos para desarrollar las capas, para ensayarlas frivológicamente, ensayarlas en el espacio, buscar aplicaciones reales en componentes reales, ¿no? Y ha sido todo como, bueno, de empezar desde el laboratorio, desde probetas de laboratorio, ¿no? Estudiar un montón de distintos dopantes, cantidades de dopantes, estudiar distintos parámetros de síntesis, polarización, velocidad, espacio, un montón, muchísimas, y luego ir quedándonos con lo que era más satisfactorio, ¿no? Y ir avanzando, ¿no?, en ir estudiando otros sustratos, otras aplicaciones en estos Harmonic Drive Gears, en rodamientos, etcétera, etcétera. O sea que sí que la verdad en esa línea en concreto ha habido de forma continua proyectos e interés para seguir alimentando esa línea. Y ahí la verdad no usamos el diseño de experimentos, pero en algunos proyectos sí, depende un poco del tiempo que tengamos, de sustratos que tengamos que tratar. Y en ese caso concreto que señalabas tú, es que teníamos que trabajar con 9 sustratos en paralelo y teníamos relativamente poco tiempo para hacer ese trabajo. Entonces optamos por el diseño de experimentos. ¿Y utilizaron Composite o...? Pues yo no recuerdo exactamente con qué software utilizamos, pero en Tecnalia hay personas que son expertas en diseño de experimentos que nos ayudan con el diseño de los experimentos. Y no recuerdo exactamente qué software, pero lo puedo buscar y te digo cuál es con el que trabajamos. Pero un poco ellos nos hacen la matriz y nosotros hacemos los experimentos y ellos nos ayudan a analizar esos resultados. Pero lo hacemos con gente que es experta en diseño de experimentos. Buenísimo. Gracias, Bruno. Vamos a pasar a 2 preguntas en el chat que van a la otra parte, a la de las actividades de Tecnalia. Una específicamente dice la diapositiva 23 sobre un material depositado en una batería, ¿puede ser? No sé si lo recuerdas o la buscas. Sí, en una batería, sí. Si eso cambió en algo la densidad de energía o... A ver, en este caso el reto es hacer una pila de capa fina, ¿vale? De capa fina con el objetivo, por ejemplo, de poder hacer, imagínate, en dispositivos muy pequeños, ¿no? Y hacer esa batería, la batería de capa fina es una posibilidad, ¿no? Entonces, pues es hacerlo a una escala muy pequeña, vamos a decirlo. Eso es lo que era o lo que ha sido de novedoso en esta aplicación en concreto. Ok. Y luego en el tema de los paneles solares, los recubrimientos eran sol-gel, ¿no? Sí. ¿Y el rendimiento Sí, mejorado? ahí había mejorado hasta un 2%, o sea, la transmitancia, cuando aplicamos el recubrimiento sol-gel nanoporoso, la transmitancia aumenta hasta un 3% en el rango, en el espectro solar, pero cuando monitorizamos la producción de la célula fotovoltaica, esa mejora de la eficiencia por tener un vidrio en el que has aplicado una capa antirreflectante es una mejora de un 2%. Ok. Explicado. Ok. Eugenia, si le da la palabra a Justina, ¿tiene alguna pregunta? Estás muteada, Eugenia. Sí. Buenas tardes. Yo me anoté para preguntarle algunas cositas. En el caso de la prótesis del DLC, que dijo que era una de las aplicaciones en la prótesis de rodilla y de cadera, ¿sabe qué intercapa utilizaban previo al DLC? Sí. A ver, ahí trabajamos con DLC
Lo hacíamos por magnetron sputtering, pero hacíamos un magnetron sputtering reactivo, ¿no? Con acetileno. Y la intercara en ese caso era intercara de titanio. Ajá. ¿Y el sustrato de qué era la Era prótesis? cobalto cromo, esos sustratos. Ajá. Cobalto cromo. Yo creo que tenemos alguna publicación bastante vieja, pero tenemos cosas publicadas, pero era cobalto cromo. Ajá. Y Ya que después estamos, otra aplicación. perdón, permíteme, Eugenia, con el tema de las prótesis, han hecho, porque en algunos lugares, no sé si te enteraste en Suiza, que fue muy rápido todo el tema de la aplicación de los DLC, usaban intercapas de silicio y tuvieron que ir para atrás, ¿no? Por fallas. ¿Ustedes en España han tenido oportunidad de comprobar en prótesis reales o saben si resultó? A ver, nosotros llegamos a ensayar en prótesis reales con el Instituto de Biomecánica de Valencia, ¿no? Se hicieron unos ensayos directamente en un banco de ensayos, pero es verdad que llegar a producir un producto biomédico que va dentro del cuerpo, el camino que hay que hacer para validar todo ese camino que hay que hacer, pasar todos los test, es larguísimo, es larguísimo. Y relacionado con DLC, que no estaba en la presentación, pero os comento, relacionado con DLC y en su momento, en el pasado, con implantación iónica de carbono, se desarrolló unos tratamientos que en implantación iónica de carbono sobre implantes dentales. Y eso sí que dio lugar a ensayos que se hicieron hasta en animales, ¿no? O sea, se pasó todo el proceso y dio lugar a una spin-off también de Tecnalia. Pero al final esa spin-off no llegó, esa spin-off estuvo unos años, estuvieron buscando inversores, etcétera, y no llegó luego vamos a decir, a ser exitosa, a buscar la comercialización de ese tratamiento. Pero ahí trabajamos en el sector biomédico en el pasado y además eso, ya te digo, ahí sí que pasamos todo el camino largo de pasar todos los ensayos biomédicos in vitro, in vivo, etcétera, 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 con implantación de carbono. Gracias. Perdón, Eugenia, dale nomás. Y la otra pregunta era nitruración. En el caso de nitruración, que dijo que trabajaron con acero inoxidable, y en una parte de la diapositiva decía bajo coeficiente de fricción, ¿lograron bajar o es con el requerimiento? Pero esto fue cuando lo combinamos con el tratamiento duplex de grafítico, ¿no? Cuando utilizábamos una... Sí, eso ha sido cuando lo hemos combinado, lo hemos combinado con el post-proceso, haciendo un tratamiento duplex. ¿Y en erosión qué equipo tienen? ¿Qué dijo usted? ¿Erosión? Pues en realidad tenemos, vamos a decir, es como una granalladora, o sea, es parecido a una granalladora, pero en la que está controlado un poquito más el tema de qué tipo de granallas impacta, la distancia, etcétera. Está basada en una norma, en una de las normas que hay para ensayos de... Pero si estás más interesada en detalles, puedo compartir contigo también, en concreto, datos de nuestro equipo, el equipo que tenemos para los ensayos de erosión. Entonces nos han pedido ensayos con arena del desierto de Arizona, y no es broma, no es broma. Ya hemos tenido que comprar arena de desierto de Arizona y hacer ensayos con esa arena. O sea, eso no es broma. ¿Con arena sola o arena y le agregaron agua? Una de arena determinada o arena de una determinada granulometría, pero en concreto en un cliente nos pedía una arena en concreta que era del desierto de Arizona. Bueno, y la última que le quería preguntar era cuando los recubrimientos de lubricantes sólidos, no entendí para qué estaba el titanio. O quizás no, el titanio, a ver, ¿por qué estudiamos titanio? Porque era un interés también de la Agencia Espacial Europea el utilizar lubricantes sólidos sobre un sustrato como el titanio que es más blando que un acero inoxidable y además puede tener problemas de fretting, ¿no?
Entonces, el titanio para algunas cosas súper concretas, para espacio, pues se usa porque pesa menos, básicamente. Entonces, pero es verdad que ahí nos hemos quedado con un estudio más preliminar, ¿no? Pero el objetivo final puede ser alguna aplicación en el espacio donde necesites menos peso. Bueno, muchas gracias. Yo tengo también una consulta sobre el último recubrimiento, ¿no? Por un lado, vi que el carburo de tungsteno se agrupaba contra el sustrato, vamos a decir, y que luego estaba como el bisulfito de molibdeno, y tú dices dopado con carburo de tungsteno. O sea, son las dos cosas. Por un lado había una mayoría abajo. Sí. Sí, a ver, crecemos como una interlayer, o sea, primero una interlayer de carburo de tungsteno, que es solamente carburo de tungsteno, y luego empezamos un co-spattering de bisulfuro y carburo de tungsteno. Entonces, al final lo que pasa es que como tenemos un PVD que está girando, o sea, tenemos una mesa planetaria que gira, al final tu capa, en realidad, cuando lo analizas con TEM, ves que tienes una capa en la que tienes un nanoperiodo, donde tienes una zona que es más rica en bisulfuro y otra zona más rica en carburo de tungsteno. Claro. Primero crecemos una interlayer, en este caso carburo de tungsteno. ¿Y a qué atribuyes la mejora? ¿A que este carburo de tungsteno le otorga más dureza o más...? Sí, a ver, yo lo que creo, lo que creemos es que esta multicapa, donde tienes una parte más dura y otra lubricante sólido, hace que durante más tiempo tu capa lubricante esté haciendo ese efecto. No sé si me explico. Sí. ¿Y qué otras aplicaciones fuera de la espacial? ¿En qué industria es mandatorio tener lubricación sólida, por ejemplo? A ver, hay otras industrias donde la lubricación sólida puede ser obligatoria. Lo que es verdad es que pura, vamos a decir, lubricación sólida pura, pues es espacio, es criogenia, temperaturas criogénicas también. Puede ser incluso algunos ejemplos de mecanizados en seco, vamos a decir, algunos mecanizados en seco de algunos materiales que hay que mecanizarlos en seco o hay que reducir el consumo de lubricantes. Incluso hay veces que estas capas por sí solas no son suficientes, hay que combinarlas con una capa dura debajo, ¿no? Por ejemplo, un nitruro de cromo y luego aplicar un recubrimiento de bisulfuro de molibdeno buscando esa doble funcionalidad de mejor dureza y cierta lubricación en la superficie. Sí, ahora que lo has dicho, me acordé que hay un criterio que se llama el MQL, ¿no? La Minimum Quantity of Lubricity, o sea, de lubricante. Porque es un gasto tremendo el que hay en lubricación y el sólido sería más eficiente. Sí, y es verdad que hay en requerimientos, hay en ciertas industrias donde igual solamente lubricación sólida 100% no se llega, ¿no? Pero igual combinándolo, la combinación de sólida líquida, bajas muchísimo la líquida y lo combinas con la sólida, que eso también hemos explorado algunas cosas, puede ser una solución. Claro, buena idea. Hay una pregunta más de Carolina sobre, dijiste que en Plasma Spray, la parte de Spray habían desarrollado tecnología propia. Sí. No sé si podrás contarnos un poquito más de para dónde fue el tema. Sí, por ejemplo, la tecnología HVOAF es tecnología propia de Tecnalia, ¿no? Ahí en concreto también tenemos casos de éxito en los que Tecnalia ha desarrollado tecnología, se ha transferido a la industria y tenemos empresas en el entorno que están aplicando la tecnología, están usando la tecnología que en su momento Tecnalia ha desarrollado, ¿no? La proyección térmica, las capas de proyección térmica son normalmente recubrimientos más gruesos, ¿no? O sea, por encima de 50 micras, 100, y muchos de ellos son aplicaciones, recubrimientos duros. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en
en sustitución del cromo duro mediante tecnologías de proyección térmica. También ahora mismo se está trabajando en deposición de algunas cerámicas como alúmina, circona, etcétera. Hay aplicaciones muy variadas también. El campo de proyección térmica tiene aplicaciones muy variadas, como pasa en la ingeniería de superficies en general, que tenemos como muchísimas oportunidades, ¿no?, de aplicaciones. Por ahí lo que te preguntamos es qué aspecto por ahí ustedes consideraron para variar la tecnología existente, porque el HBOF es conocido, Sí. O sea, ¿qué es lo que querían incrementar? La eficiencia, no sé, por dónde, digamos, por más que no lo puedas decir en detalle. Más que nada lo que se buscó es el poder depositar recubrimientos con una mayor calidad, el propio recubrimiento. Me imaginaba que iba por ahí. Y para ello se ha modificado la tecnología para hacerlo así. Bueno, 10 puntos. A mí me impactó, me había acordado que lo había visto y cuando lo vi, el tema del laboratorio offshore. Ahí hay, digamos, el ambiente offshore es muy, muy severo. Ahí, ¿qué tipo de recubrimientos desarrollan para esas aplicaciones? Pues son recubrimientos, normalmente son recubrimientos mucho más gruesos o combinación de recubrimientos. Claro. Normalmente combinación de recubrimientos. Ahí se busca desde recubrimientos anticorrosión y muchas veces antifouling también. En algunas de las imágenes veíais que ahí después que sacamos los recubrimientos en pasajes que tenemos en uno de los laboratorios, hay algunos que están totalmente pegados los mejillones, pero, Sí. o sea, llenos de mejillones, ¿no? Y además lo que se hacen es también modificar igual recubrimientos, por ejemplo, con la adición de nanopartículas o para hacerlo más omnifóbico, en este caso antifouling en concreto. Para el caso de esta modificación, ¿usan implantación o usan alguna otra técnica directamente? Ya si la misma técnica como puede ser sol-gel o conversión ya incluye las nanopartículas. Sí. Por ejemplo, hemos utilizado la técnica sol-gel para hacer nanopartículas que luego se incorporan en una matriz orgánica, ¿vale? Y de esta manera conseguimos efectos antifouling, por ejemplo. Entonces tenemos ahora mismo un proyecto en esa línea. Bueno, fantástico. Bueno, llegando al final, acá Juan Pablo preguntó, y por ahí a muchos también les interesa, si ustedes tienen algún programa de pasantías o de becas, y para qué nivel, si grado, posgrado. Existe la opción de cooperante en Tecnalia, que eso es un poco lo que exploramos ya en el pasado, y además ya nos costó hacer el acuerdo, acuérdate, Sonia, que nos costó casi un año hacer el acuerdo. Entonces, a ver, existen opciones ahora mismo de grado, de posgrado. Habría que ver con la universidad qué es lo que podríamos abordar, pero bueno, hay opciones. Es verdad que el pobre Ignacio vino y justo le pilló de lleno toda la pandemia, o sea, tuvo muy mala suerte y bueno. Y luego ya a posteriori, ya que habíamos abierto la veda, vamos a decir, no hemos podido seguir explorando esa vía. Pero bueno, yo creo que lo difícil que en su momento fue hacer el acuerdo de colaboración, pues yo creo que una vez que ya tenemos ese acuerdo, pues sería irlo renovando, ¿no? Y ver... Sí. Les cuento a los de otras universidades, caso Juan Pablo, que bueno, hubo que hacer obviamente un convenio marco entre la universidad y Tecnalia que cubriera muchos de los aspectos legales, y bueno, abogado va y abogado viene, realmente fue bastante largo, y después se hace un... Hola.
No oigo a Sonia yo. No sé si alguien le podéis oír el resto, yo no oigo a Sonia. Ah, no, Ahora. ahí va, ahora sí, ahí regresé. Ah. Bueno, su conexión es inestable, para variar. Ujú. Bueno, digo, que usted dijiste que hay varios doctores. ¿Hay doctores que se forman trabajando en Tecnalia? Mira, a ver, doctorandos ahora mismo, es más complejo. Doctorandos tenemos con la Universidad del País Vasco algunos casos, pero lo que sí que tenemos de una forma más sencilla, vamos a decir, es como trabajo fin de carrera, ¿no? Trabajo fin de grado, trabajo fin de máster. Ahora mismo yo creo que es una opción más sencilla para nosotros y vosotros. Trabajo de doctorandos ahora mismo está un pelín más complicado, que no quiere decir que en un futuro sea más sencillo, pero yo ahora mismo diría, trabajos fin de grado o fin de máster, yo creo que puede ser una opción. Okay. Pero tendríamos que ver si esos convenios que tenemos pues están vigentes, los tendrán que renovar, etcétera. Pero bueno, es una opción para nosotros. Bueno, te agradezco mucho, la verdad que es un panorama muy interesante. Por ahí lo que a veces nos pasa a los que estamos interesados o trabajamos en ingeniería de superficies, que todavía la industria le cuesta mucho. Bueno, primero desconoce muchas cosas, otras no sabe dónde las podría utilizar, porque el volumen a su vez de producción en Argentina es mucho menor. Justo en el País Vasco, dentro de España, a su vez es un polo tecnológico tremendo, ¿no? Sí. Que bueno, acá en distintos lugares de la Argentina también cambia, pero en promedio hay que remar muchísimo por el tema de las aplicaciones de ingeniería de superficie, que yo un poco me gusta para los alumnos que se les abra la cabeza. Obviamente yo no sé de todo, pero hay otra gente que sabe. Hay gente que investiga en Solgel, hay gente que investiga en electrolesa, hay gente que investiga en pinturas, otros en PVD como nosotros. Pero bueno, como ven, hay muchísimas posibilidades que ojalá que bueno, ustedes, futuros ingenieros, ayuden a que esto también se difunda. Lo que estamos viendo en España o en Alemania es quizás algo que nosotros vamos a tardar un poco más de tiempo en alcanzar, pero las cosas que usamos son las mismas, nomás que acá estamos acostumbrados más a comprar hecho o a simplemente decir, bueno, se desgastó, se rompió, no anda, lo tiramos, lo reemplazamos. Pero bueno, la posibilidad de extender la vida útil de distintos componentes, distintos materiales es impresionante con ingeniería de superficies. Así que realmente te agradezco ese panorama y bueno, vamos a ir terminando por acá. Les pido a los chicos de ingeniería de superficies que se queden, que tenemos un ratito más nosotros. Ah, Y muy bueno, bien. Marta,